Soy Sofía Berens, psicóloga sexóloga. Me pueden conseguir en redes como @Sofía Berens y a Laboratorios Pharma en todas sus plataformas digitales como @Laboratorios Pharma. Vamos a tratar hoy, en este episodio de nuestro podcast Vida Contigo, el tema cómo recuperar el movimiento después de un ACV. Para ello nos acompaña la doctora Deura Rosenberg, médico fisiatra, miembro del Comité Científico de la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes y al Laboratorio Pharma por estar hoy aquí. El ACV, los accidentes cerebrovasculares, que es las Sí, siglas, ¿no? sí. De este evento Cerebro, cerebral, ¿no? Cerebrovascular, tiene un impacto importante en el cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son los frecuentes? ok. Me gustaría empezar de repente para definir un poquito lo que es un evento cerebrovascular, Claro. que es un impacto importante en nuestro cerebro a raíz de algún problema vascular. Puede ser una obstrucción de algún flujo sanguíneo en los vasos del cerebro o puede ser hemorrágico a través de una hemorragia a nivel cerebral. Como sabemos, el cerebro es nuestra computadora, por llamarla de una manera, y controla todas nuestras funciones, tanto básicas como complejas, desde pensamientos abstractos hasta funciones automáticas. Entonces, cualquier daño que se le ocasione a nuestro cerebro, pues produce un impacto importante en la vida del paciente. Pueden haber distintas manifestaciones desde aspectos como lo que se conoce como la hemiparesia, que es la falta de movimiento en un lado del cuerpo, alteraciones de la deglución, alteraciones en la mímica facial, trastornos de memoria, afectación psicológica y así, pues dependiendo del área cerebral que se ve afectada por el daño, vamos a tener manifestaciones externas o exteriores más Y bien. el lenguaje también, ¿no? El lenguaje se puede ver afectado si es el área de Broca sí, es lo que se llama la afasia de expresión o de comprensión, dependiendo del área o global, dependiendo del área que veamos afectada. Claro, y eso es importante. Dependiendo del área del cerebro que está afectada, se impacta más una parte de otra. Y la parte motora es frecuente que se impacte cuando se ve afectada cuál área del cerebro. Toda la parte motora que está en la corteza prefrontal, entonces, este, lo que vemos son los pacientes, pues, con trastornos para mover su brazo, caminar, deambular, y eso le impacta a la función del paciente, a los cuidadores, y por eso, pues, yo quería aprovechar hoy, si me permite, Claro, lo que ok, quiera que aquí. creo que a veces empezamos ocurre el evento cerebrovascular, lo llevan al hospital, lo atendemos, se le hace rehabilitación y luego le damos las recomendaciones. Y creo que hay que empezar al revés, ya que esto es un podcast para pacientes, pues nunca está de más repetir que la prevención es lo más importante en este tipo de enfermedad porque es una enfermedad de origen vascular. Entonces, el ejercicio físico, la nutrición, sobre todo la alimentación que sea dirigida a lo que se conoce ahora como menos inflamatoria, control de la tensión arterial, control de la diabetes, obviamente fumar y alcohol, como siempre, pero no es algo que uno dice así como sencillo, sino que de verdad eso tiene un impacto y si lo logramos controlar, pues la posibilidad de que no tengamos un evento cerebrovascular es significativa. O por lo menos si llegase a ocurrir, pues la recuperación debería ser mucho más fácil de alcanzar. Entonces creo que debemos empezar por prevención, rehabilitación y bueno, si se presenta o la enfermedad y si se presenta, pues la rehabilitación. Y a veces en el día a día, en las consultas, pues eso no es lo que siempre nos toca ocuparnos y creo que es importante aprovechar esto para no dejar de subrayarlo y enfatizarlo de manera importante. ¿Sabes qué interesantísimo, Débora? Que en Sí, todas las especialidades médicas, en todas, menos mal, que ahorita la fuerza y el peso que se le están dando a los hábitos de vida saludables o el estilo de vida saludable, definitivamente es fundamental. es así. Eso que acabas de decir, el dormir bien, la buena alimentación, el Correcto. ejercicio físico, el manejo del estrés, el uso y el abuso Los del móviles alcohol. y también de la tecnología Sí, el uso, bueno, sí, el tema que tiene que ver con las adicciones y todo también. esto, ¿no? Entonces, Correcto. ¿cómo preservar este cerebro? ¿Cómo preservar esta computadora? Pues es una parte importante. La socialización, la conexión social también es otra,
parte importantísima en esta área y me encanta que de verdad que todas las especialidades médicas lo hemos visto, bueno, tú que vas a tus congresos, yo voy a los míos, lo vemos en todos los congresos de todas las especialidades, el tema este de prevención, ¿no? A cualquier enfermedad. Y bueno, yo creo que sí, sí hay Que no es que trabajar. redundante, que hay No, que hacerlo. absolutamente. Y no solamente es, fíjate lo que yo he visto, no es solamente decirle a los pacientes, bueno, duerme bien o haz ejercicio, porque una gente que no lo hace o que no hace ejercicio, pues es como muy difícil que lo intervenga, sino yo diría que hacer como planes de modificación y de seguimiento, ¿no? De modificación de conducta y seguimiento con los pacientes para que realmente entren en este estilo saludable, en eso, en la prevención, que me parece maravilloso que le des este énfasis en el cuidado del cerebro, ¿no? Sí, es que está descrito que después de los 70, si a veces hacemos resonancia magnética, se ve que los pacientes han podido tener eventos cerebrovasculares que han pasado de manera silente y que son los que se ven como enfermedad que llaman multiinfarto, etcétera, y ya eso ocurrió. Entonces, la sumatoria de esos eventos pues puede llevar a otros problemas más adelante desde demencias, etcétera. Pues doctor, Y también qué interesante lo que dice, que cuando las personas tienen este cuidado al cerebro, ¿no? Estos hábitos saludables, si les sucede esto por, bueno, por las razones que sea, que hay múltiples, por me supuesto, no, imagino, sí, ¿no? Tienen como un impacto menor, es ¿no? así. Entonces es más fácil de tratar, tienen O la menos entonces recuperación, o tienes como esa predisposición a trabajar más rápido y esa va a llevar a una recuperación mucho mucho mayor más y fácil, más ¿no? Es fácil. que es importante Muy esta parte, importante. ¿no? Qué bueno, qué buena observación esto. Y una vez que la persona le da un accidente cerebrovascular, un ACV, Correcto. que bueno, que es una situación impactante realmente para la Sí, familia y para para el el paciente. paciente, fundamentalmente, quien es que lo padece, ¿no? Correcto. ¿Cuáles son las características, los temores que tú ves, por ejemplo, en estos pacientes y en sus familiares, los más ¿Cómo no? frecuentes? Bueno, eso pasas de estar un día en tu vida regular normal a de repente no poder hablar, no poderte mover, entonces tiene un impacto importante. Creo que lo segundo eh, que hay que resaltar es que si cualquier persona llegara a tener alguna desviación de sus rasgos de las faciales o que le cuesta expresarse o que empieza a tener sensaciones, que no subestime eso, que se vaya a evaluar de manera temprana, porque también hay tratamientos que si se dan de manera temprana, pues también tienen un impacto en el outcome, o sea, en el resultado final de cómo el paciente puede quedar y algunas cosas hasta se pueden revertir. Entonces, el reconocer primero cuáles son los signos y síntomas de un paciente que está presentando un evento cerebrovascular y acudir tempranamente a su médico, neurólogo, internista o emergenciólogo es de vital importancia. Lo segundo, nos compete un poco nuestra especialidad y tiene que ver con iniciar tempranamente la rehabilitación. Eso también tiene un impacto importante en el paciente. Entonces, no a las primeras 24 horas, pero sí una vez que el paciente ya está estable, mientras más rápido comencemos su proceso de recuperación y rehabilitación, más rápido y mejor pronóstico va a tener, y eso ya está estudiado, escrito en trabajos serios y basados en la evidencia. Y como la patología es multisintomática, o sea, porque va a tener muchas formas de presentación, no es una única vez, sino depende del área cerebral que esté afectada, pues también debo enfatizar la importancia del trabajo en equipo. Nosotros somos médicos acostumbrados a trabajar en equipo con fisioterapeutas, terapistas ocupacionales, médicos foniatras, terapeutas de lenguaje, técnicos ortesistas y nuestros colegas médicos, neurólogos, intensivistas, internistas, y eso todo en conjunción más, por supuesto, y centralmente el paciente y sus cuidadores y familiares, eso da como que si eso lo logramos alcanzar, pues eso es muy importante en la recuperación. Tienen buen pronóstico. Muchísimo mejor que no Que hacerlo no de hacerlo tal nada. más Cuando hablabas que mientras antes mejor, Sí, yo me imagino que esto tiene como una línea de tiempo, ¿no? Cuando a una persona correcto. le pasa esto, tiene el accidente cerebrovascular, el ACV, me imagino que va a la Va a la emergencia, emergencia va a y hay la que clínica, lo estabilizarlo estabilizan. Una vez que esté estabilizado, 24 horas después, 24 horas, o sea, inclusive estando dentro de la clínica, empieza. inclusive estando en terapia intensiva. Ah, ok, qué Inclusive, interesante, a ver, qué importante muy además. importante Sí, que señor. nos llamen tempranamente, porque de verdad, Estando en terapia si intensiva. después de las 24 horas, siempre y cuando ya el paciente esté Esté estable y estabilizado. sí, si es un paciente que haya tenido unos eventos
hemorrágico, tienes que esperar un poquito más, de repente 48 horas, pero mientras antes, después de las 24 horas, mejor. ¿Por qué? Porque hay eventos que ocurren a nivel del cerebro y hay eventos que se dan a nivel del cuerpo. Y nosotros tenemos que tratar de estimular que el cerebro haga nuevas conexiones lo más rápido posible, pero que la parte de afuera, estamos hablando ahorita de la parte de la recuperación del movimiento, no se desacondicione, no se pierda la fuerza, no hayan acortamientos en los tendones, no haya deformidades, no haya la conocida sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. O sea, vamos a imaginarnos un paciente tiene un evento cerebrovascular, el paciente está encamado, no se puede mover, va a perder fuerza y va a perder masa muscular. Claro. Tratar de evitar eso lo más que se pueda con la actividad física, la terapia, el ejercicio es importantísimo y la nutrición. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que minimizar las complicaciones y favorecer la recuperación. Todo eso de una manera sincronizada con los procesos que se están dando en nuestro cerebro, que son procesos inherentes al cuerpo. De cicatrización, hay una parte inflamatoria, después viene una parte de cicatrización, hay una parte de recuperación motora que es espontánea, que se puede dar, pero que uno la favorece al estimular el cuerpo. ¿Qué porcentaje en, en promedio? Sé que eso depende de cada persona Sí, y la gravedad de la ACV, obviamente, ¿no? sí. ¿Qué porcentaje de personas o qué porcentaje se recupera esa espontaneidad en la parte de la motilidad? Depende del, o sea, lo que sí se sabe es que el 70% de los pacientes van a estar caminando a los 6 meses. Ok, qué ¿Ok? bueno. Sí, pero ese porcentaje espontáneo depende de cómo haya sido el evento y de algunos otros factores intrínsecos. No, no, hay algunos factores que son de pronóstico de mayor o mejor recuperación. Si tienes más movimiento en la mano, si tienen más movimiento en el pie, ayuda. Em, ¿Qué podemos facilitar? Bueno, hay tecnologías que todavía algunas no están aquí, otras sí, pero por ejemplo el uso de estimulación cerebral, magnética cerebral transcraneal y eléctrica cerebral estimula la formación de conexiones. El uso de la robótica permite realizar movimientos al paciente de manera inicialmente dirigida por el robot y después el robot le va quitando asistencia al paciente, pero puede hacer 400 movimientos. El uso de realidad virtual, el uso de interfaces con computadora nos favorecen todo lo que sea el proceso intrínseco. Y la actividad física y la terapia nos favorece todo lo que es el proceso de lo que llamaríamos de pie, o sea, lo podemos diferenciar como de cabeza hacia los pies y de los pies a la cabeza. Entonces, los ejercicios, los movimientos, el trabajo muscular, el trabajo con los terapeutas, de arriba a abajo, de abajo arriba, nos ayuda a mantener y evitar complicaciones en los músculos y favorecer eso. De hecho, trabajos en terapia intensiva que le colocan un robot al tobillo del paciente y lo empieza a mover de manera, incluso cuando él está dormido y no está consciente, favorece su marcha, que recuperación de la marcha 2 semanas después, mucho más que si no se lo hubiese hecho eso. Aquí lo hacemos un poquito más manualmente, no siempre no hay robots todavía en Venezuela, pero tenemos que apuntar Hacia allá, hacia allá y claro. a ofrecerle a nuestros pacientes lo mejor que haya en el mundo para su recuperación. Con la magnética transcranial también que se está utilizando Sí, en muchísimas patologías también, ¿no? Por correcto. ejemplo, Sí, en dolores crónicos se así utiliza, es. en Mialgia, fibromialgia, en depresión resistente, correcto. en trastorno obsesivo compulsivo resistente. O sea, la verdad que yo sí creo que definitivamente el país tiene que ir Hacia allá, hacia tenemos que allá. O sea, apuntar. tenemos que tener esas estrategias terapéuticas Así también es. para favorecer, obviamente, la recuperación y el tratamiento del paciente, ¿no? Me llamó la atención que también, qué interesante que En sea en rehabilitación rehabilitación es con importantísimo. ACV también está. Es que todo va a funcionar y creo que todo funciona con lo que se llama la neuroplasticidad. Así es. Y antes se decía que el paciente tenía un evento cerebrovascular y que hasta ahí llegó y tú lo que no hicieras o no recuperaras en el primer año, no. Eso no es verdad. A los 5 años tú puedes seguir trabajando y recuperando. Qué bueno. Hay pianistas que se han puesto y se ponen y se ponen y se ponen y logran volver a tocar su piano. Lo que pasa es que requiere de mucha persistencia, perseverancia, porque todos los procesos de aprendizaje motor tienen algunas estrategias que ya están establecidas. Entre esas, la repetición es importantísima, de allí el uso de la robótica.
el uso específico de las actividades, o sea que si tú quieres agarrar un lápiz tienes que trabajar con el lápiz y escribir porque esa es la actividad que te va a dar el feedback al cerebro que haga nuevos circuitos. Si no lo usas, lo pierdes, así dicen use it or lose it, porque si no usas una actividad, o sea, si no realizas una actividad, pues el músculo se va desacostumbrando, ese engrema, lo que llamamos la memoria muscular, se pierde, está allí, pero se pierde. Entonces, lo que hay con la La repetición y la repetición, la repetición, la sistematización. repetición y la repetición y la repetición. Pero qué bueno eso que dices, porque fíjate tú que o se escucha mucho, ¿no? En esto como mitos, si no se recupera en el primer año se queda así y de hecho eso yo creo que le monta al paciente y a la familia como en con una postura como que no hay nada que hacer aquí, ¿no? Después de este tiempo y parece que no por lo que estás diciendo, o sea, tiene más bien un periodo largo de tiempo, hasta 5 años o más, o hasta 5 años o más, Incluso más. lo que Puedes sea. ver que tú puedes hacer, obviamente la recuperación más rápida la obtienes en esos primeros meses y es importantísimo, por eso ser muy, muy específico y muy intenso, o sea, la intensidad también importa en cuanto a la terapia. Y cuando hablas de la intensidad, ¿cuál es la sugerencia? Yo sé que es individualizado, pero vamos a Bueno, hacerlo como promedio, o si sea, antes se pensaban que eran 3 veces a la semana, ahorita de 4 a 5. Se han aumentado, por ejemplo, el aumento de pasar de 25 horas de terapia a 57 el novio, tiene un más el impacto doble. el doble. Si aumentas en 6 meses 16 horas de terapia, tu promedio de terapia también tiene un impacto. ¿Por qué? Por lo mismo, porque cómo se hacen las conexiones de las neuronas, que son nuestras células del sistema nervioso, son miles de conexiones y en la medida que uno va haciendo las actividades y las haciendo más complejas, van haciendo mayores conexiones. Al principio esas conexiones son temporales y pasan. Por ejemplo, te dan una dirección, vas a la dirección y después se te olvidó. Y si usas el Google Maps como yo y me mando para el otro lado, peor. No te vas a acordar si no estás consciente. A lo mejor yo sí, porque me perdí. Entonces tuve que concentrarme en no seguir la indicación no pensada y automática, sino que tenía que dar una vuelta, preguntarle a dónde y cómo bajar. Ahí ya yo me voy a recordar cómo llegar al laboratorio. Claro. Bueno, tú sabes que ahorita hay unos estudios con el uso exagerado de inteligencia artificial que baja la memoria de la gente, ¿no? Sí, O sea señor. que está bien utilizarla, pero siempre complementarla con estrategias de memoria que siempre hemos tenido, ¿no? De análisis, Es así. de revisión de otro tipo y no nada más quedarte con lo que te Automático. dice. Sí, qué importante eso también. Sí. Si no, no No aprendes. Y aprende y si te ves al va. paciente haciendo la terapia con el teléfono, no funciona porque no estás concentrado en tu actividad. Podrá ser aburrida tal vez o a lo mejor. Por eso es que la tecnología, los juegos de video, tener interacción ayuda. Pero si estás trabajando allí con el teléfono, estás distraído, no estás haciendo tu actividad, no estás haciendo la conexión que tú quieres. Y la terapia cuando hablas de horas de terapia, esto que se aumenta, Sí, ¿es con el fisioterapeuta o también le dan estrategias o sí. ejercicios individuales que ellos puedan seguir teniendo en casa para ir practicándolo? Yo ¿Cómo creo es que la dinámica? la dinámica debería ser al principio con un personal preparado, especializado que lo lleve al paciente y lo guíe. Pero por supuesto, y con estas cosas de telemedicina también se pueden hacer programas donde el paciente ya lo pueda ir haciendo individualizado. Porque obviamente, bueno, hay, ni hablar en el país, pues no tenemos la infraestructura, no tenemos los costos, no tenemos, entonces tenemos que buscar estrategias para facilitarle al paciente que pueda hacer su actividad física. Que le dan como un programa que ellos puedan Sí, seguir también teniendo y reforzando pero con la idea de que la repetición, la especificidad es importante. Qué bueno, qué bueno. Es muy, muy importante para tener una diferencia entre un paciente que sea muy constante y esté trabajando con eso, a alguien que no va a tener un impacto en su recuperación de movimiento. Y además que las personas cuando sepan esta información de ahora, me imagino que, bueno, se ponen más allí, ¿no? Son como más, no sé si Claro, se adhieren o hacen mejor el tratamiento. O sea, yo puedo correcto. mejorar y puedo mejorar si me quedo haciendo mi tratamiento, si me quedo haciendo mis ejercicios, mi fisioterapia, pues tengo un rango largo de recuperación, ¿no? Al impacto Como de. mucho mayor potencial para hacerlo. Y una vez y cerramos con esto, ¿Cómo no? como pregunta, pues tú dices lo que tú quieras. Gracias. Una vez que la persona tiene hace hay recomendaciones, porque no, bueno, hay también una opinión como general de que pueden repetir, no Sí, sé si es no, sí. así, ¿no? Los pacientes que tuvieron una CB tienen mayor susceptibilidad al riesgo de tener
Otro otro ACV. sí. ¿Y hay estrategias que puedan prevenir esas recaídas o esos nuevos eventos cerebrovasculares en estos pacientes? Sí, ahí sí nos tendríamos que ir a todo esto que hablamos al principio de la prevención. El entrenamiento cardiovascular debe ser parte de nuestro programa de rehabilitación en un primer ACV, pero el paciente debe continuarlo para favorecer, por supuesto, la adherencia a su tratamiento de la tensión, de la diabetes, sobre todo todas estas enfermedades que afecten los vasos, del control de sus lípidos sanguíneos, de su alimentación, del ejercicio, de bajar lo que se llama la inflamación de bajo grado, que es algo que tenemos dentro que a veces no nos damos cuenta y nos está dañando con todo este estrés, etcétera. Eso es importantísimo, su control médico periódico con su médico internista, su médico cardiólogo, su médico neurólogo, es fundamental. La alimentación antiinflamatoria, como decías, ¿no? Como en Vital. un proceso inflamatorio. Sí, la dieta mediterránea, no tiene que ser rígido, yo no creo que nada debe ser rígido, pero sí ser como más, estar muy pendiente de Más esa parte, muy consciente. consciente, creo que es la palabra, sí, eso me gusta. Bueno, y para cerrar, ¿qué le dirías tú a las personas que están pasando por esta situación en este momento, a ellos y a sus familiares? Bueno, afortunadamente el cerebro tiene esta plasticidad y tenemos esperanza, si tenemos las estrategias adecuadas, de poder seguir mejorando, que los médicos fisiatras estamos allí para eso exactamente, nuestro trabajo es la función del paciente. Y realmente somos afortunados en esta especialidad y nos encanta trabajar en equipo, o sea que pues darle un mensaje de esperanza de que se puede seguir mejorando en la medida que uno puede seguir trabajando sobre su sistema nervioso y su salud. Qué bueno, muchísimas gracias, Débora. ¿Cómo te podemos conseguir en tus redes Ah, sociales? bueno, yo soy muy mala en eso, pero Pero no importa. tengo un Instagram que es doctora.debora.rosenberg, que está a la orden. Y bueno, nosotros tenemos un grupo de trabajo en el anexo de Clínicas Caracas, hacemos clínicas de neurorehabilitación y en Clínicas Caracas también, donde estamos a la orden. De hecho, hoy viernes tenemos nuestra clínica de neurorehabilitación y atendemos a los pacientes justamente con problemas neurológicos Qué bueno. en un trabajo en equipo. Que también te pueden conseguir a través de esa vía. Sí, cómo no, claro que El sí. grupo, ¿cómo se llama el grupo? ¿Lo puedes repetir otra vez? Bueno, es en el Hospital de Clínicas Caracas, el grupo de neurorehabilitación Neurofisia. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias No, por gracias a ustedes toda por la esta invitación. información. Gracias a ti por hacérmelo tan fácil y placentero, porque no soy muy, no soy muy usual en estos No, pero menesteres del podcast. tuviste buenísimo. Ay, gracias, mil gracias. Sí. Un Bueno, placer, estamos a la orden. gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast Vida Contigo, donde damos información veraz, científica, basada en la evidencia de todos estos temas que nos ocupan en la salud. Nos pueden conseguir en las redes sociales como @Sofía Berens y @Laboratorios Pharma en todas sus plataformas digitales. Hasta el próximo episodio.